Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el momento en el que usted esté viendo este video. Hoy hablaremos sobre los números índices simples y los índices de precios agregados. Para comenzar, ¿qué es un número índice? Un número índice es aquella medida estadística que sirve a comparar magnitudes que pueden ser simples o complejas en un estado, en una situación de tiempo o espacio. Para empezar tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos, que es el periodo inicial, que también en los problemas más adelante se va a manejar como el periodo base, o el periodo a comparar, que va a ser el periodo actual. Al iniciar a contestar un problema, lo que tenemos que tener en cuenta es fijar la situación y las magnitudes. Para eso tenemos que conocer lo que son las dos categorías de los números índices, que es la categoría de números índices simples y la de números índices complejos. La categoría de números índices simples se divide en dos, que es en serie y en cadena. Para esto se conoce que los números índices simples se manejan solo por un dato o una referencia. Los de serie solo utilizan una situación fija o una referencia fija. Y los de cadena utilizan la referencia anterior. Bueno, los números índices complejos se dividen en dos, que serían sin ponderar y ponderados. Sin ponderar son aquellas cantidades como la media aritmética y la media geométrica. Y ponderados son los dos procedimientos que más adelante vamos a ver, que serían el método de Las-Pierce y el método de Paget. Bueno, como anteriormente les comentaba, los números índices simples es aquella variación que ha sufrido una magnitud en dos lugares distintos o referencias distintas. Existen los números índices en serie, que estos son que sea x subíndice t y x subíndice 0, son dos valores de una variable x. En otros problemas se pueden ocupar otras variables, pero en estos del día de hoy vamos a ocupar la variable x. La fórmula de los números índices en serie es periodo actual sobre el periodo base por 100. A continuación, un problema. Una empresa quiere verificar el avance de 5 años de la compañía, basándose en el primer año de esta. Aquí está el cuadro, se muestra de los tres componentes, que es A, B, C. El primer año de referencia con el componente A con una cantidad de 3, el componente B con una cantidad de 4 y el componente C con una cantidad de 1. Se aplica la fórmula de la siguiente forma para cada uno de los componentes. De ejemplo está el componente A. El problema nos dice que debemos de tomar de referencia el primer año. Así que para la primera cantidad dividiremos 3 entre 3 y su resultado lo multiplicaremos por 100. Esa cantidad nos da 100. Y así sucesivamente. Con la cantidad del segundo año va a ser 4 sobre 3 por 100 y sería un total de 133.33. Para el tercer año sería 5 sobre 3 por 100 y sería una cantidad de 166.67. Como ven, la mayoría de los componentes tuvo un avance. Lo que quería ver la empresa era que si sus precios se habían elevado o habían tenido un avance dentro de los 5 años que esta lleva. Números índices en cadena, como les comentaba anteriormente, es la referencia al dato anterior, refiriéndome que la variable x subíndice t menos 1 y la variable x subíndice t son dos referencias de datos consecutivos, la cual nos permite llevar ahora sí el cálculo. De igual manera, estas dos variables se van a dividir y se van a multiplicar por 100. Referencia siempre al dato anterior. Es por eso que la variable xt menos 1 y la variable x subíndice t son dos variables que permiten ver los instantes anteriores o antecesores. La división de estas dos variables la tenemos que multiplicar por 100 para obtener los números índices en cadena. A continuación, un ejemplo. Se quiere calcular los números índices en cadena de mujeres activas en España, teniendo en cuenta
tercer trimestre del año 2009 hasta el tercer trimestre del año 2010. A continuación, aquí está la tabla y les iré explicando poco a poco. Tenemos que ir sustituyendo los datos. ¿A qué me refiero? Que en la primera fila de lo que es el segundo trimestre, en este caso, en el tercer trimestre del año 2009, con una cantidad de 10.089.4 mujeres, no se puede realizar el cálculo de los números índices en cadena, ya que no contamos, no lo tenemos, no contamos principalmente con el dato anterior o el antecesor. Así que nos bajamos a la siguiente fila, que es en el cuarto trimestre del año 2009. ¿Qué sería aquí? 10.139.3 mujeres activas en España, sería la cantidad de 10.139.3 entre 10.089.4 por 100. Estos datos se irían sustituyendo en la fórmula que anteriormente les mencionaba. Así que sería la división de 10.139.3 sobre 10.089.4 por la cantidad de 100 y nos daría una cantidad base de 100.49. Como ven, un error de principiante. En este dato, y como se los mencionaba, para que ustedes no tengan el mismo error, se tiene que dejar un espacio, ya que no se puede calcular la primera fila porque no hay un dato anterior. Siguiendo el primer trimestre del 2010, con la cantidad de mujeres de 10.213.3, se hace la división 10.203.3 sobre 10.139.3 por 100 es la cantidad de 100.73. Y así sucesivamente se hará hasta que se obtengan los 3 trimestres o los últimos 2 trimestres que nos faltan calcular del año 2010, que sería aquí un resultado para el segundo trimestre del 2010 de 100.36 y para el tercer trimestre del 2010 de 100.14. Mujeres activas en España. Explicaré los índices de precios agregados. Son aquellos métodos que permiten calcular a partir de precios y cantidades el avance o el retroceso de las mismas durante un periodo determinado. Los que hoy en día abarcaremos serán el índice de Paget y el índice de las Peirce. Comúnmente el que utilizan es el método de índice de precios agregados para el consumo, que es para ver el gasto que ha tenido la familia, pero hoy no lo veremos y nada más abarcaremos lo que ya les había comentado. Método de las Peirce o el índice de precios de las Peirce. Es el método que permite calcular con precios y cantidades originales las ponderaciones o los aumentos que tiene el precio de algún artículo en cierto periodo determinado. A continuación su fórmula, que sería igual. Ponderaciones es igual a la sumatoria del precio actual por la cantidad base sobre la sumatoria del precio base por la cantidad base. El resultado de esta división se multiplicará por 100. Ejemplo, se muestran 3 artículos, huevo, pan y leche, y se va a llevar a comparación del precio del periodo de 1995 al periodo del 2005 para ver si hubo un aumento o una disminución del precio o un crecimiento en la venta de cada uno de estos artículos o productos. Para llevar a cabo la fórmula se tiene que primero hacer la multiplicación por artículo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, pan. Voy a multiplicar mi precio actual del pan, que sería 0.89, por la cantidad base, que sería 50. En este caso nos daría un resultado de 44.5. Para obtener lo que es periodo base y cantidad base, se haríamos la multiplicación de 0.77 por 50. A lo cual, ya teniendo estas dos multiplicaciones, hacemos la sumatoria de las cantidades de los 3 artículos y esas cantidades las dividimos y las multiplicamos por 100,
teníamos un total de 110.77, que sería que sí se reflejó un crecimiento o un aumento en los precios y en las cantidades de cada uno de estos. El método de Paget o el índice de precios agregados de Paget. El índice de precios de Paget es un índice compuesto ponderado que en la ponderación hace o utiliza cantidades del periodo de tiempo corriente, que quiere decir del periodo actual. En el momento en el que se quiere calcular es solo el momento en el que se tienen que tomar los precios y las cantidades. Su fórmula es índice de precios de Paget es igual a la sumatoria del precio actual por la cantidad actual sobre la sumatoria del precio base por la cantidad actual. Esto se multiplicará por 100. A continuación, nos dice el problema. Construye el índice de precios de Paget en base a la tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Nos está marcando que el año 2016 es nuestra base y el 2018 el que queremos calcular como tal. Tenemos 3 artículos: azúcar, harina y leche. Para el precio base tenemos el azúcar con 2, harina con 4, leche con 3. La cantidad 300, 500 y 200. Para el 2018 el precio actual es de 6, 7 y 5 y la cantidad de 350, 470 y 180. La operación se lleva a cabo de la siguiente forma. Como anteriormente lo decía, es la sumatoria de la multiplicación del precio 1 y la cantidad 1. Así que sería 6 por 350. 6 por 350 más 7 por 470 más 5 por 180. En la parte de abajo, en la parte del denominador, viene siendo la sumatoria del precio base por la cantidad actual, que sería 2 por 350, 4 por 470 y 3 por 180. Al tener la suma tanto de la parte del numerador como del denominador, sería una cantidad de 6.290 sobre 3.120, lo cual su división la tendríamos que multiplicar por 100. Y el índice de precios de Paget sería un total de 201.6, que representa el crecimiento a relación del 2016, que sí hubo un crecimiento y a partir de cuando se empezó a vender el azúcar, la harina y la leche en ese problema. Esto es todo de mi parte, espero que tengan un excelente día, gracias por su atención.